Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender cómo podemos unificar varios reportes en un solo consolidado, teniendo en cuenta que cada reporte va a estar en un archivo independiente de Excel. En este caso tengo abierto uno de los reportes. Por acá tenemos la carpeta donde están los reportes, que son 3. Como ven, cada uno tiene su propio archivo del 1, del 2 y el 3 de febrero. Los reportes no tienen nada extraordinario, es simplemente una tabla, cada una tiene sus encabezados en cada columna. Es importante tener en cuenta que cada uno de los archivos debe mantener la misma estructura, es decir, es un reporte que cada día en mi caso, va a mostrar el nombre del vendedor, qué producto, qué cantidad, qué precio unitario, etcétera, etcétera, y que se va a repetir esa información para poder unificarlo. Bueno, vamos a cerrar este archivo y vamos a tener un archivo en blanco para hacer ese importe. Lo primero que debemos hacer es irnos a datos y luego a la sección de obtener y transformar nuestros datos. Luego elegimos la opción de una carpeta, que sería esa penúltima opción de un archivo. Y luego vamos a dirigirnos a la carpeta que tiene los reportes. En mi caso es esta carpeta, reporte hasta el 3 de febrero. Así que voy a abrirla y a seleccionarla. Excel automáticamente me va a indicar cuáles son los archivos que hay en esa carpeta, en esa ubicación. Y como vemos están los 3 que yo les había enseñado, el del 1, el del 2 y el 3 de febrero. Luego de eso vamos a usar la opción de combinar, pero no vamos a presionar el botón, vamos a darle a la derecha a ese pequeño símbolo desplegable y vamos a elegir la opción de combinar y cargar los datos. Vamos a presionar ahí y vamos a esperar un momento que Excel cargue esa información. Nos va a aparecer una ventanita de confirmación, que es esta, donde podemos seleccionar la hoja que vamos a cargar. En este caso sería hoja 1 y le damos en aceptar. Una vez hecho esto, esperamos que suba los datos, que carguen y nos va a aparecer algo como eso. Excel automáticamente nos importa y nos da el formato de tabla de la información que acabamos de subir. Como estamos viendo, la información no es solo del 1 de febrero, sino que también está la del 2 y también está la del 3 de febrero. Los 3 archivos se encuentran aquí, también lo podemos confirmar desde la opción de filtro que los 3 reportes están incluidos. Pero es importante tener en cuenta qué pasaría si ese reporte se actualiza, que es lo más común. Está claro que el reporte no va a ser solo hasta el 3 de febrero, va a seguir actualizándose cada día. En este caso, digamos que nos llegó un nuevo reporte el día de mañana y tenemos el del 4 de febrero. Lo que debemos hacer es únicamente incluir este reporte del 4 de febrero dentro de la ubicación donde están los demás. Solo debemos hacer eso. En este caso, todos los archivos están juntos y vamos a Excel. Vamos a la hoja donde tenemos cargado previamente nuestros otros reportes y nos vamos a ir a la opción de consulta, que es esta. Y dentro de consulta vamos a tener la opción de actualizar. Simplemente haciendo esto, añadiendo el nuevo reporte a la carpeta y yéndonos a consulta y actualizar, esa nueva información se va a añadir a nuestro archivo. Como ven, ya tengo en mi consolidado también los datos que llegaron para el 4 de febrero de la venta de esos empleados. Si me voy al filtro también lo puedo encontrar aquí y ya podríamos empezar a manipular nuestros datos con tablas dinámicas o haciendo los procesos que requiramos para actualizar el reporte que vayamos a crear. Pero en este caso, para añadir nuevos reportes, esa es la forma más rápida que tenemos para no tener que usar el pegar o el copiar y mantener siempre el consolidado actualizado cada día. Espero que les haya servido este video y cualquier duda la dejan abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien.